El día de hoy vamos a tener los versículos ahí en la pantalla para entonces yo subrayarles las cosas importantes que vamos a ver ahí. Para poder ver ahí en sus boletines que tenemos el tema del día de hoy, que es la salvación no se gana, sino que se recibe. Me acuerdo cuando estaba yo buscando una fotografía para adelante del boletín de ustedes. Entonces yo estaba diciendo, bueno, ¿qué pongo ahí para reflejar lo que es el mensaje? La salvación no se gana, sino que se recibe. Hasta que ya vi ese regalito. Ya después de que puse el regalito ahí, me di cuenta que ahí se veía lo que era si se fijan el moño, viéndolo desde su perspectiva, también hace como una cruz. ¿Se fijan? No sé si fue la intención de la persona que hizo la foto, pero me fijé cómo es interesante. Ahora, muchas religiones basan su salvación a la multitud de sus buenas obras. ¿Se fijan? Muchos se basan en su salvación a la multitud de buenas obras. Ahora, si usted va a la calle y le pregunta a las personas cómo es que son salvas, muchas de ellas seguramente le contestarán, pues haciendo muchas buenas obras, es que me salvo. Bueno, en una ocasión, ¿verdad? Una multitud le preguntó a Jesús, ¿qué obras debían hacer para estar bien con Dios? En pocas palabras. Ahora, esa cita y el diálogo ese se encuentra en Juan capítulo 6, versículo 27 al 29. Juan capítulo 6, versículo 27 al 29. Y aquí lo tenemos en la pantalla. Y pueden ver, fíjense cómo ellos preguntan en cuanto a obras, ¿qué debo hacer? Obras. Pero entonces fíjense lo que dice. Dice Juan capítulo 7, 27 al 29. Dice, trabajad, dice, por la comida no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, fíjate, se trabaja por la vida eterna. Dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahora, la pregunta que van a hacer es por lo que él acaba de decir. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O en pocas palabras, ¿qué debo hacer? Pues para tener vida eterna. Entonces dice el versículo 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Yo pensaba que decía, pues cruzar los 7 mares, ¿verdad? Dar todo tu dinero, ¿verdad? Y poder ser puesto en la cruz, o ¿sí me explico? Yo no pensaría, imagínate, ¿cuánto pagaría usted para ser salvo? Sí, ¿cuántos de ustedes tal vez no pagaron a alguien para venir a Estados Unidos? ¿No? Ahora imagínense para ser salvo. Entonces, lo curioso es de que ellos están preguntando qué debemos hacer, o sea, una obra. Y él le dice, esa es la obra. Y al final de cuentas responde con qué? Que creas. Crean en Jesús. Crean en mí. Es lo que está diciendo ahí Jesús. Crean. Eso es lo que Dios quiere. Que crean. Ahora, entonces podemos ver de aquí, si se fijan, cuando dice trabajar no por la comida que perece, sino por la que vida eterna permanece, y vemos que ese trabajo, que esa obra, al final de cuentas es el que crean. Entonces es bien importante que creamos quién es Jesús, que creamos que lo que Él dice en su palabra, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él paga por nuestros pecados, que nosotros creamos en eso. Ahora, ellos buscaban hacer obras, pero la obra que ellos tienen que hacer es creer en Jesús. Ahora, pero yo pensaba, tal vez una persona aquí diría, pero yo pensaba que para ser salvo tenía que hacer muchas buenas obras. ¿Que acaso de toda mi vida que he estado hice eso está mal? Digo, porque quién sabe cuántos de ustedes habrán crecido en un ambiente donde tienes que hacer muchas buenas obras si quieres llegar a la vida eterna. Y unos dicen, bueno, por lo menos de panzazo, así dicen unos, que llegue. Pero entonces por eso siempre está la mentalidad de, ¿y si no estoy haciendo suficiente? ¿Sí me explico? ¿Y si no he hecho suficiente? ¿Y si necesito hacer más? Entonces está siempre ese miedo. ¿Por qué? Porque está basando su salvación en buenas obras. Ahora, entonces, para que comprendamos más cómo es que podemos ser salvos, hazte las siguientes preguntas. ¿Cuál es la razón por la que estamos perdidos? Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la razón por la que estamos perdidos?
¿Qué es lo que me impide ir al cielo? ¿Qué es lo que me impide ir al cielo? Así, respóndanselo en su cabeza. Y la respuesta es que los pecados. Lo que me impide ir al cielo, lo que me condena, son los pecados. Eso es la razón por la cual no soy salvo. Entonces, mis pecados es lo que me impide ir al cielo, es lo que me condena. Y entonces vemos que no es la ausencia de buenas obras lo que hace que no sea salvo. ¿Sí me fijan? O sea, no es la ausencia de buenas obras, porque yo puedo hacer muchas buenas obras, pero si tengo pecado en mi vida, no importa cuántas buenas obras yo haga, tengo que pagar por esa deuda, tengo que pagar por ese pecado. Entonces, lo que me impide de ir al cielo viene siendo el pecado, no la ausencia de buenas obras. Y fíjense lo que dice Romanos 6:23. Romanos 6:23 es una cita que lo tienen muchos, se lo saben. Porque la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga del pecado es muerte. Entonces, pero si yo pago por mis pecados, pues ya quedé condenado. Porque si yo pago por mis pecados, entonces ya no puedo yo resucitar, ya no puedo ir al cielo, porque entonces ya me quedé condenado en el infierno. Entonces es por eso que Jesús me quiere dar la salvación a mí, porque yo no puedo salvarme. O sea, no puedo pagar por mis pecados y ser salvo al mismo tiempo. O sea, alguien tiene que pagar por mis pecados para que entonces yo sea libre para ir al cielo. Entonces fíjense, comparemos lo que dice esta cita con la anterior. Fíjense, esta cita dice, por lo que la paga del pecado es muerte, más la que la dádiva de Dios. Entonces la vida eterna, la salvación es una ¿qué? Es una dádiva. Y el versículo anterior, si puede el hermano ir al versículo anterior, si se fijan, lo que dice aquí, dice, trabajar por la comida que perece, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Os dará. Pues la vez ocasión estaba yo nada más diciéndoles acerca de trabajar, acerca de la obra, pero hasta en ese mismo versículo menciona, se los va a dar. ¿Para cuántos de ustedes han recibido obsequios? Nadie, muy poquito, ¿verdad? Por eso están tan tristes. A mí nadie me ha regalado nada. Pero le dan algo. Ahora, ¿qué pasa si viene realmente con gancho? O sea, de que te doy, hoy por ti, y dice, no, mañana por mí. O así, no, pues ya no es un regalo, ya está ahí. O qué tal si a la mera hora digo, mira, te doy esto, te doy esta plantita. Nada más que pues, me costó traerla aquí, entonces qué tal si me das $10 por ella. O algo así de, no, regalo. Sí, no, ya no te da. Pero una dádiva, algo que se da, ¿cuesta algo? No, en el libro de Romanos menciona que para nosotros es gratuita la salvación. Gratuitamente, dice en ese versículo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que me impide ser salvo? ¿Qué son? Los pecados. Lo que me impide ser salvo son los pecados. Si Cristo paga por mis pecados, ¿hay algo que me detenga de ir al cielo? No, porque eso es lo que me impide de ser salvo. Ahora, por eso David, el rey David, escribió en Salmos 32, 1 y la primera parte del versículo lo siguiente. Fíjense lo que dice el rey David. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Se fijan? O sea, eso es la dicha de que no se nos culpe de nuestros pecados, que Él me los perdone, porque entonces yo soy salvo. ¿Sí se fijan? El pensamiento, la dicha, la bendición, la bienaventuranza es de que no se me inculpe de los pecados que he cometido. Entonces, porque ha sido perdonada y ha sido cubierta. Y luego, como dice aquí, Jehová no culpa de iniquidad. Es interesante porque este versículo lo toma el apóstol Pablo, ahí en el libro de Romanos, y le pone así, Romanos 4:8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.
Pues eso es bienaventurado. No se concentra en que bienaventurado el varón que hace muchas buenas obras. Si se fijan, no, o sea, bienaventurado el que ya no tiene esa deuda, el que ya no tiene que andar pagando por el pecado, porque entonces está bien con Dios. Entonces eso es lo importante. Entonces, si Cristo paga por mis pecados que me condenaban, entonces, pregunta, ¿yo me gané la salvación o Cristo me la está regalando? ¿Yo me gané la salvación o Cristo me la está regalando? Cristo me la está regalando. O sea, yo no me la gané, ¿sí me explico? Sino que Cristo me la está regalando. Él fue el que ganó la salvación para mí. Ahora, si yo creo que mis buenas obras me ganan la salvación, estoy perdido. Imagínense que usted vaya, ¿verdad? Y a un lugar, ¿verdad? Y usted pensaba, ¿cómo puedo entrar aquí? No, pues te requieres $100. Y usted va con sus $100. Y de repente va a la puerta y le dice, no, lo que usted necesitaba era 100 euros. Ah, me equivoqué. Sí, pero no entra, porque usted según usted pensaba que eran $100 y no, eran 100 euros. Bueno, entonces yo quiero decirles, ¿verdad? Si yo creo que entonces soy salvo por buenas obras, estoy perdido, porque eso no es lo que paga el pecado. Ahora, ¿voy a cometer ese grandísimo error o no? No, espero que no, que cuando vayamos a la presencia de Cristo, imagínense que usted esté ya en las puertas del cielo y esté Cristo ahí, y entonces Cristo le pregunta, ¿y tú por qué crees que vas a ser salvo? ¿Qué le va a contestar a usted? ¿Qué le contestaría usted si él dijo, ¿por qué crees que tú vas a ir al cielo? ¿Estaría usted diciendo, no, pues yo asistí a todos los domingos a la iglesia, yo leí mi Biblia diariamente, yo te oraba bastante, 3 veces al día te oré, yo ayunaba 2 veces a la semana, yo ayunaba, yo le di a los pobres dinerito ahí le ayudé a cruzar la calle de la viejita, y no, yo aparte, yo le ayudé a todo el que yo me encontraba y me pedía dinero, yo le daba dinero, y aparte, hombre, yo le ayudé a mis familiares que estaban allá en El Salvador, en México, en Guatemala, yo les envié ahí un efectivito. Yo creo que pues sí, yo creo que voy a ser salvo. Imagínense cantarle eso al Señor, y el Señor, ¿qué es lo que tiene aquí en sus manos? Y acá las heridas. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis se menciona? Juan dice, y yo vi un cordero como ¿qué? Como inmolado. Y ahí se ve en Isaías 53 cómo dejaron a Jesús. Y luego cuando él resucitó, ¿qué le dijo a Tomás? Mírame, mete tu dedo aquí, ¿verdad? Y mete tu mano acá, y sé creyente, ven incrédulo. Estaban las marcas, ¿verdad? A pesar de que ya era un cuerpo resucitado, tenía las marcas, ¿verdad? Para que se viera a quién le costó la salvación de nosotros. ¿Sí me explico? Y eso es lo que hacemos durante la comunión. Con la comunión estamos acordándonos, fue por Jesús mi salvación. Fue por Jesús mi salvación. No es por mis buenas obras. Es por el sacrificio de Jesús que yo puedo usar. Entonces por eso uno está con una actitud de agradecimiento. Gracias Señor por haberme salvado. Entonces sí, o sea, la mera hora, por ejemplo, un ejemplo el día de hoy. Si alguien, de repente usted se cae de un bote, de un crucero o algo así. Digo, si de un crucero, pues si acaso le iba bien, ¿verdad? O si no de un bote de remo, no, pero vamos a decir que es un bote de ahí, usted se cae y usted no sabe nadar, y está está así viendo, y de repente alguien viene y se apura y lo ve, ¿verdad? Y ahí estamos salvavidas, y se lo avienta, ¿verdad? Y él, agarra salvavidas y ya usted lo trae todo. A la mera hora cuando las personas vengan y le dicen, ¿qué? ¿Cómo te salvaste? ¿Cómo te salvaste? Hombre, si yo no hubiera agarrado salvavidas, estaría frito. ¿Haría usted eso? No, ¿verdad? Usted no se enfocaría en lo poquito que usted hizo, ¿verdad? Para agarrarse de esas salvavidas que alguien aventó.
Usted diría, él me aventó. Sí, yo diría, él me salvó. Vamos a decir que se llamaba Manolo. Oye, ¿cómo te salvaste? El celular. ¿Cómo te salvaste? Manolo fue. ¿Sí me explico? O sea, usted no pensaría en eso poquito que usted hizo para salvarse. No, usted pensaría en lo que él hizo. No, hombre, si él no hubiera estado ahí, me hubiera ahogado. Si él no hubiera estado ahí. Pero entonces, ¿qué pasa cuando las personas de repente piensan que la salvación es por buenas obras? ¿Cómo es posible, verdad? Entonces, ¿por demás murió Cristo? Digo, si a la mera va a ser por buenas obras, pues sálvense. Sálvense quien pueda. Pero no es así. Entonces, ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte. No son buenas obras, es muerte. Entonces, es muy importante. Ahora, en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9, vamos a ver lo que dice aquí. Muy importante. Efesios 2, 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo? Pues Él muriendo por nosotros. ¿Qué dice aquí? Por gracia sois salvos. Dice bien, no dice por buenas obras sois salvos, dice por gracia. ¿Por qué? Por su misericordia, por su gran amor. Y luego el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ustedes digan misericordia, bondad, gran amor, todo eso de su gracia es que somos salvos. Ahora el siguiente versículo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9 al 10. En el siguiente versículo vamos a ver otra vez lo mismo. ¿Cómo es que somos salvos? Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dice, digan, nos salvó. ¿Cómo dice aquí? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Ahora creo que me pasé, ¿verdad? El versículo 8 y 9, ¿verdad? De la cita anterior. En la cita anterior, el versículo 8 y 9, no se lo di. Miren lo que dice. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y lo que dice aquí el versículo 9? No por obras, para que nadie se gloríe. Para que no estemos ahí en la presencia del Señor diciendo, uy, yo todo lo que oré, y yo todo lo que leí la Biblia, y yo toda la vez que asistí, y toda la vez que tuve que aguantar a los hermanos, y toda la vez que estuve ahí que me estaban pidiendo, yo les di, ¿sí me explico? Eso sería gloriarse delante de Dios. ¿Cómo es posible que nos vamos a gloriar? Es como que si otra vez el Manolo, el del salvavidas, como que si yo le dijera a Manolo, uy, fíjate, si yo no hubiera agarrado las salvavidas, no me hubiera salvado. Como que si yo le estuviera diciendo eso a él, en vez de decirle gracias por salvarme, gracias. Entonces no es por obras, por gracia sois salvos. Y luego, Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. Tito 3, 4 al 7 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, se diga, la bondad de Dios y su amor, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su ¿qué? Misericordia, y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Quiero que se acuerden de esta palabrita. Por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, que después vamos a decir. Versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su ¿qué? Por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero todo dice por gracia, no por obras, por gracia, no por obras.
Entonces está muy claro. Entonces con estas citas queremos que quede bien claro, ¿verdad?, que la salvación no se gana, como que si yo tengo que trabajar por ella, como que si por mis buenas obras voy a ser salvo. Pero lo que sí debemos hacer en cuanto a esa salvación es recibirla de la manera bíblica. ¿Cómo se llama el tema de hoy? La salvación no se gana, sino que se recibe. O sea, eso sí es muy importante. Porque si yo les digo a ustedes, yo les doy esta planta, llévesela, y nadie se la lleva, y yo le digo a Eric, te doy esta planta, y muchas gracias, y se va, y aquí deja la planta. Entonces hay que recibirla, ¿no? O sea, entonces la salvación, me da cuenta como en la ilustración de adelante, la que está el regalito. Una cosa es regalar algo, y otra cosa es que la otra persona lo reciba. Otra vez es como la persona que le mandó el salvavidas al que se está ahogando. No va a estar el salvavidas diciendo, yo tengo fe que me va a salvar, yo tengo fe, y se ahoga todo y nunca agarró el salvavidas. Yo pues te estoy dando el salvavidas para que lo agarres. Entonces así unas personas que tampoco sean como eso, de que miren, nada más y dicen con pura fe. En Santiago no vamos a ir para allá, pero en el libro de Santiago se menciona como cuando las personas dicen que es pura fe, pero no hacen nada, ni siquiera para recibirlo, entonces no es fe, no es verdad. Otra vez, como que si en un desierto unas personas estuvieran muriendo de sed y de repente ya hay una cantimplora y una persona llegó primero, yo tengo fe que llamo, y de repente viene corriendo el otro y le quita la cantimplora y se la toma. ¿Quién de los dos tenía fe? Realmente el segundo, que agarró el agua y se la tomó. Entonces igualmente uno no puede andar diciendo, no, yo tengo fe, ¿verdad?, y a la mera hora que no se muestre, que no se vea esa fe. Entonces, algo que sí queremos ver es eso de cómo hay que recibirlo. Entonces, ¿se acuerdan de las palabritas que yo les dije? Que se acuerdan de la regeneración, el lavamiento de la regeneración, la renovación en el Espíritu Santo. Eso me recuerda lo que dice Hechos 2.38. Hechos 2.38. ¿Qué es lo que dice Hechos 2.38? Pedro les dijo, eso es cuando ya las personas escucharon de la salvación. Ustedes pueden ver todo el pasaje. Escucharon de Cristo y cómo Dios lo había crucificado, y de cómo realmente Cristo era el Mesías, era el ungido, y Dios lo había resucitado. Entonces ellos creyeron. Entonces dijo, varones hermanos, ¿qué haremos? Pues ya la regamos. Entonces, ¿qué pasa? Dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué palabrita dice aquí? Recibiréis. Entonces dice, no, pues yo quiero la regeneración, el lavamiento, yo quiero también la renovación en el Espíritu Santo. Pero ¿cuándo sucede eso? ¿Cuándo sucede eso? Cuando te arrepientes. Ya no le tenía, el apóstol Pedro no tenía que decirles, crean en Jesucristo, porque ya habían creído. Han escuchado el mensaje y como creyeron, es por eso que dijeron, ¿ahora qué hacemos? Pues bueno, para recibir el perdón de pecado, para recibir el Espíritu Santo, arrepiéntanse y bautízanse. Es como las personas. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, eso de para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Arrepentidos y bautícense. Entonces, lo que hacemos, yo, por ejemplo, lo hice cuando tenía 18 años. A mis 18 años fue cuando me bauticé. Era algo que hice totalmente voluntario. Es interesante porque aún cuando yo era hijo de predicador, nunca fui forzado. O sea, nunca, anda, no te bautices, ya se te está pasando el tren o algo así. No, nunca. O sea, nunca me forzaban, sino simplemente, o sea, eso sí, me enseñaban lo que la Biblia dice, me enseñaban. Y fue algo que yo decidí. Igualmente eso de ser predicador, a mí nadie me dijo, pues tienes que ser predicador como tu papá. No, supuestamente mi hermano era el que iba a ser el predicador y yo iba a hacer lo que yo quisiera. Pero a la mera hora yo fui el que salí como el predicador y él no. Entonces, y otra vez fue por voluntad, por convicción propia. No porque nadie me dijo, tienes que hacer. No, entonces, gracias a Dios que no nada más no lo hice a la fuerza, sino que nadie me forzaba, nadie me decía, no tienes que hacer, sino que eso fue totalmente voluntario. Entonces, pero eso sí, entonces yo quería ser salvo, yo quería recibir esa salvación, yo quería ser también parte de la familia de Dios, no nada más parte de la familia de Dios por el hecho de ser criatura de Él, sino con derecho a la herencia.
derecho a la herencia. Ahora, algo que yo quiero contestarles antes de terminar la predicación es acerca de las buenas obras. Porque entonces uno diría, entonces yo nada más creo y hago lo que me pega la gana. No, ¿verdad? No. Porque si usted realmente cree con todo su corazón de que Cristo lo salvó de sus pecados, que Cristo lo salvó del infierno, imagínense, ¿verdad? Hasta a mí me cuesta nada más por un minuto imaginarme yo estar en el infierno, porque es muy horrendo. Si ni siquiera imaginarme puedo, ¿cómo no le voy a yo agradecer al Señor Jesucristo por hacer eso? Entonces, lógicamente, por esa salvación tan grande, o sea, cuando yo comprendo la salvación y cómo le costó a Él toda su vida, o sea, al Señor Jesucristo, y no nada más su vida, sino todo lo que le hicieron antes de morir, la crucifixión, los latigazos, las espinas en la cabeza, todo eso que yo me merecía, todo eso le pasó a Él, siendo que Él no tenía absolutamente ni una culpa de nada de eso. Y Él hubiera estado bien quedarse en el cielo y todo eso y mandarme a mí al infierno, porque eso sería lo justo. Pero no, por su misericordia, por su gran amor, por su bondad y todo eso, desde que Él se puso en mi lugar. Entonces yo cuando realmente creo, si realmente creo, entonces eso va a transformar mi vida. De ahora en adelante yo le voy a decir al Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sí me explico? O sea, yo de una manera voluntaria yo quiero decirle, Señor, o sea, tú diste tu vida por mí, pues ahora yo quiero hacer todo lo que tú quieras. Yo quiero hacer todo lo que tú quieras. Tú haz con mi vida lo que tú quieras. O sea, algo que realmente emana del corazón. Entonces, cuando yo leo la Biblia, no es porque tengo que, sino porque quiero. Cuando asisto a las reuniones, es porque quiero, no porque tengo que ver. Cuando entonces ofrendo, cuando entonces voy y visito a alguien, cuando entonces voy y le doy dinero a alguien o lo que sea, es porque quiero hacerlo, no porque tengo que. Porque las buenas obras no son para salvación. Pero entonces fíjense lo que dice en esta cita. Bueno, entonces, ¿qué de las buenas obras? Fíjense lo que dice Efesios. En Efesios, si se fijan, ya dijimos esta primera parte. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero no les había puesto el versículo 10. Fíjense lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. O sea, el resultado de mi salvación es de que entonces ya estoy hecho, ya estoy creado para hacer buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, entonces en el momento en que Él me da la salvación, Él también me transforma en una nueva criatura que va a estar llena de buenas obras. Pero otra vez, no para salvación, sino porque ya he recibido la salvación. Entonces es la consecuencia de mi vida. Ahora fíjense en la siguiente cita. En la siguiente cita, para esta primera parte, ya les mencionamos, ¿verdad? Todo hacia la misericordia y acerca de cómo somos justificados por su gracia y todo eso se los mencioné. Pero ¿qué dice después? Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas, a ver, no sé si me salté algo. Sí, en Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en esas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, cuando Dios nos transforma en nuevas criaturas, cuando Dios nos da la salvación, no nada más es para salvación, sino que aparte, entonces hacemos buenas obras. Dice, entonces ya nos procuramos de los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. ¿Para qué? ¿Para salvarme? No, ¿qué dice ahí? Esas cosas son buenas y útiles a los hombres, ya. Si yo le doy dinero a alguien que necesita, ¿a quién le hace el bien? Pues a esa persona, ¿verdad? Si yo le ayudo a otra persona a un trabajo, pues es útil para esa persona. Y siempre, o sea, todas las obras buenas que hagamos. Entonces, por eso tenemos que hacer buenas obras para ser útiles, ¿verdad? No vamos a ser un pueblo de Dios que sea inútil, sino un pueblo de Dios que está ya creado para hacer buenas obras. Y luego fíjense en el otro versículo. Para este otro versículo no se los había mencionado, pero aquí también se mencionan esas dos cosas.
Fíjense, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, se diga, la salvación por su gracia. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y luego fíjense lo que hace esa gracia. Es interesante porque hay unos que dicen, bueno, ¿qué es gracia? Bueno, gracia es un don que no merecemos o algo así. No, pero la gracia es más que eso. La gracia no nada más nos salva. Digo, porque hay unas personas que contradicen totalmente este versículo. Dicen, es que ya estoy bajo la gracia, o entonces yo puedo hacer lo que me pega la gana, porque yo estoy bajo la gracia. Entonces siguen ahí de igual de tomadores, o de andar ahí con mujeres, o de andar ahí haciendo, ¿cómo se llama? Cualquier tipo de cosas malas, ahí en las fiestas y siendo ahí en las cosas paganas y todo eso. Y no. Porque si realmente ha recibido la gracia de Dios, fíjense lo que dice esto. Entonces, la gracia es para salvación, pero fíjense lo que dice el versículo 12. Enseñándonos. ¿Quién nos está enseñando ahí? La gracia. Está hablando de la gracia. Porque la gracia de Dios hace esto. ¿Y luego qué más? Enseñándonos. Entonces, la gracia de Dios no nada más nos salva, sino que nos enseña. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Por eso les digo que cuando uno realmente cree lo que Cristo hizo por uno en la cruz, la única respuesta que va a haber es buenas obras en todo eso. Entonces dice aquí, 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Y aquí se mencionan las dos cosas. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Esa es la primera, para salvarnos en pocas palabras, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, por eso la persona que se convierte, la persona que se hace cristiano, no nada más es salvo, sino que aparte cambia. ¿A cuántas personas vean tal vez aquí darán su testimonio? Mira, yo antes de conocer a Cristo era bárbaro. Nada más realmente ya no me convertí y es otra persona. Y tal vez personas ya sea que ustedes los hayan visto a ellos o que ellos lo hayan visto a uno y dicen, oye, ¿qué te picó? Antes te gustaba esto, antes aquello, ¿qué te pasó? No, es que yo soy cristiano y todo eso. Ah, es que en tu iglesita no te están diciendo, tienes que hacer eso, tienes que hacer aquello, no hagas aquello. No, es que yo quiero seguir a Cristo, es que yo quiero. Entonces la gracia. O sea, ya no es el que alguien, ya, porque a la mera hora, pues es que lo hago por fulanito, es que lo hago por manganito. No, a la mera hora uno hace muchas cosas buenas, pero porque ya su vida ha sido transformada. Entonces, diga, la gracia de Dios, por un lado, no nada más a uno lo salva, sino que aparte, como dice aquí, lo purifica a uno y lo hace celoso de buenas obras. Entonces, eso se trata. Entonces, acuérdense, la salvación no se la gana a uno como si fuera por buenas obras, sino que uno la recibe, uno le da gracias a Dios. Acuérdense, ¿cómo es que pasa eso de la regeneración, el lavamiento, la renovación del Espíritu Santo? ¿Cuándo es cuando inicia eso? Pues cuando uno se arrepiente y se bautiza. Y entonces, en ese momento, si realmente se convirtió, si no fue porque, bueno, yo no me bauticé nada más para que ahora quiero decirles esto, no cometan esto, no cometan este error. Hay quienes se bautizan teniendo fe en el bautismo. No, o sea, bautizas porque tienes fe en aquel que justifica al impío, o sea, en Jesús, y que es el que te está diciendo que te bautices. Entonces tu fe no está en el bautismo, tu fe está en el que ordenó el bautismo, o sea, en Jesús. Y yo bautizo porque Él quiere, porque Él dijo, y ya hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo lo hago porque yo estoy tan agradecido con la salvación que Él me ofrece. Vean, que yo quiero recibir esa salvación, yo quiero ser su discípulo, yo quiero hacer su voluntad. Dios no se bautiza. Bueno, entonces, otra vez, la persona que se bautiza y no cambia, no es porque es que tal vez mi bautismo no funcionó. No le eche culpa a su bautismo.
es que tal vez usted no creyó. ¿Sí me explico? Porque lo importante es eso. ¿Se acuerdan cuando Felipe estaba el eunuco y el eunuco le preguntó, o sea, ¿que hay algo que impide que yo sea bautizado? ¿Y cuál fue la respuesta? Si crees de todo corazón, bien puedes. Porque realmente esa creencia es lo que lo va a cambiar a uno. Si a la mera hora yo me bautizo, pero no creí con todo mi corazón, entonces ahí ya no se va a ver esa transformación. Usted va a seguir como siempre, de ahí no se va a ver una nueva vida. Entonces por eso le queremos decir a todos, vean, Cristo fue el que nos ganó la salvación y Él es el que nos la está dando a nosotros. Entonces si usted cree con todo su corazón que Él es el que pagó por su pecado, que Él es el que a la mera hora Él le da la vida eterna a usted, se nos da, se nos regala, entonces vean, ¿por qué se detiene? Entonces puede usted pasar al frente, puede bautizarse, si usted nunca lo ha hecho, conforme a las Escrituras, entonces lo puede hacer el día de hoy. Entonces eso le decimos a todos nuestros amigos, si alguien el día de hoy quiere bautizarse, quiere arrepentirse, y usted vea, entonces aquí tenemos agüita, atrás de la pantalla esta tenemos ahí agüita, para que entonces, entonces sea bautizado el día de hoy. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que entonces los ángeles del cielo se alegran, ¿verdad?, están contentos, hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. O si usted es una persona, ¿verdad?, que tal vez usted sí ya es cristiana, usted ya hizo todo eso conforme a las Escrituras, pero se alejó, entonces usted puede pasar a la frente para reconciliarse. Entonces si tenemos ya eso u otro, usted puede pasar, hoy es el día de salvación. Y si usted es una persona que no, usted ya era miembro de la iglesia, fiel y todo eso, pero tal vez usted se encontraba en otro país o en otro estado y simplemente se mudó acá, usted quiere ser aquí miembro activo, puede pasar adelante. Gracias y Dios los bendiga.